¿Alguna vez has sentido que tu mente es tu peor enemigo, atrapándote en un ciclo interminable de pensamientos negativos que frenan tu progreso y empañan tu felicidad? Imagina por un momento si pudieras romper esas cadenas y dominar tu mente para eliminar esos pensamientos destructivos. Hoy te invito a emprender un viaje transformador inspirado en las enseñanzas del estoicismo. En este video descubrirás estrategias infalibles que te permitirán no solo silenciar esa voz crítica interna, sino también fortalecer tu carácter y vivir una vida plena y equilibrada. ¿Estás listo para liberar tu mente y alcanzar una libertad interior inquebrantable? Vamos a sumergirnos juntos en el poder del estoicismo y aprende cómo convertirte en el verdadero maestro de tus pensamientos. Antes de comenzar con este poderoso tema, quiero que te tomes un momento para declarar tu nueva dirección. Te invito a comentar abajo la frase: "Yo domino mi mente. Hoy comienza mi nueva versión". Quiero ver esa determinación en los comentarios y acompañarte en este camino hacia la maestría mental. Comencemos. Número 1. De la prisión mental a la libertad interior. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces nuestra mente parece estar en guerra con nosotros mismos? Es como si cargáramos una voz constante, una crítica implacable que nos dice que no somos suficientes, que el mundo está en nuestra contra, que las cosas no van a mejorar. Y lo peor es que muchas veces creemos esas mentiras, pero aquí está el secreto. Esos pensamientos no son la realidad, son solo interpretaciones, historias que nuestra mente nos cuenta. Y aquí es donde el estoicismo entra como una herramienta poderosa, como un aliado que te enseña a recuperar el control y transformar esos patrones negativos en algo que realmente te impulse hacia adelante. El estoicismo tiene esta idea clave que quiero que grabes en tu mente. No son las cosas las que nos afectan, sino cómo las interpretamos. Epicteto lo decía con claridad: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Piénsalo un momento. Si estás atrapado en un embotellamiento de tráfico, ¿es el tráfico lo que te molesta o es tu pensamiento sobre cuánto tiempo estás perdiendo? Si alguien te critica, ¿es esa crítica lo que te afecta o es tu interpretación de que quizás tienen razón? Todo comienza y termina en nuestra mente. Cambia la manera en que interpretas las cosas y cambias tu vida. Pero aquí hay algo más profundo. A menudo nuestros pensamientos negativos son patrones que hemos arrastrado durante años, tal vez desde la infancia. Carl Jung, el gran psicólogo, decía que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, si no te tomas el tiempo de observar esos pensamientos automáticos, si no los cuestionas, seguirán controlándote. El estoicismo nos ofrece esa oportunidad de pausa, de preguntarnos: ¿es esto verdad? ¿Este pensamiento me sirve o simplemente me está saboteando? Identificar esos patrones es el primer paso hacia la libertad. Déjame ponerte un ejemplo práctico. Imagina que tu mente es como un bote anclado. Cada pensamiento negativo, cada creencia limitante es como un ancla que te mantiene en el mismo lugar. Quieres avanzar, pero no puedes. Lo increíble es que el estoicismo te da las herramientas para soltar esas anclas. Una de las prácticas más efectivas es la autoobservación diaria. Por ejemplo, al final de cada día, pregúntate: ¿qué pensamientos dominaron mi mente hoy? ¿Cuáles me ayudaron y cuáles me limitaron? Al hacer esto, comienzas a identificar qué pensamientos merecen tu atención y cuáles deben ser desechados. Y no podemos ignorar el impacto de las influencias externas. Vivimos en un mundo donde las redes sociales, los medios de comunicación y hasta las opiniones de los demás constantemente alimentan nuestro diálogo interno. Nos bombardean con expectativas irreales, comparaciones y miedos. El estoicismo te enseña a construir una fortaleza interior, una especie de refugio mental donde las opiniones de otros no tienen el poder de derrumbarte.
Cuando te enfocas en lo que puedes controlar, que son tus pensamientos y tus acciones, empiezas a liberarte del ruido externo. Transformar tu mente no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero es un proceso que vale la pena. Imagina una versión de ti mismo que, en lugar de reaccionar con miedo o frustración, responde con calma y claridad. ¿Suena idealista? Tal vez. Pero cada vez que eliges cuestionar un pensamiento negativo, cada vez que eliges reemplazarlo por uno constructivo, estás construyendo esa versión de ti. Es un trabajo diario, un compromiso contigo mismo, y créeme, los resultados son profundos. Así que te dejo con esto. Tú tienes el poder de decidir qué pensamientos permites en tu mente. No tienes que ser esclavo de ellos. Eres más fuerte que cualquier narrativa negativa que hayas creído hasta ahora. Usa estas herramientas estoicas, ponlas en práctica y observa cómo tu mente y tu vida comienzan a cambiar. No se trata de perfección, se trata de progreso. Y cada paso cuenta. Ahora, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? La elección, como siempre, es tuya. Número 2. Desenraizando los pensamientos negativos. Imagina que los pensamientos negativos son como malas hierbas en tu mente. Al principio, pueden parecer insignificantes, algo que apenas notas. Pero con el tiempo, si no haces nada para arrancarlos, comienzan a crecer, a extenderse y a apoderarse de todo tu espacio mental. Estas malas hierbas no nacen de la nada. Tienen raíces profundas, a menudo plantadas en nuestra infancia, cuando tal vez escuchaste una crítica, sufriste un rechazo o enfrentaste un fracaso que dejó una marca. Con el tiempo, esas experiencias se convierten en patrones de pensamiento, en creencias que dicen cosas como «no soy suficiente», «nunca podré lograrlo» o «esto siempre saldrá mal». El estoicismo nos invita a identificar esas raíces, a mirar de frente esas creencias y a preguntarnos ¿de dónde vienen? ¿Son realmente ciertas? ¿O simplemente las he aceptado sin cuestionarlas? Marco Aurelio, en sus Meditaciones, hablaba de cómo nuestras mentes pueden convertirse en un jardín descuidado si no cultivamos activamente lo bueno y eliminamos lo dañino. Este proceso de cuestionar y observar no es algo fácil, pero es el primer paso para transformar tu mente. Ahora bien, esos pensamientos no se quedan ahí por accidente. Se refuerzan con cada situación en la que permitimos que tomen el control. Si una y otra vez reaccionas con miedo, inseguridad o duda, estás fortaleciendo ese hábito mental. Aquí es donde el estoicismo nos da una clave poderosa, la práctica deliberada. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente, y los estoicos aplicaron esta idea no solo a nuestras acciones, sino también a nuestros pensamientos. Si puedes identificar un pensamiento negativo recurrente y reemplazarlo por uno constructivo, estás reescribiendo tu patrón mental. No se trata de positivismo vacío, sino de una reprogramación consciente. Por ejemplo, en lugar de pensar siempre fracaso en esto, podrías decirte, estoy aprendiendo de mis errores para hacerlo mejor la próxima vez. Al principio, puede que no te lo creas del todo, pero con el tiempo, este nuevo patrón se convertirá en tu reacción automática. Aquí entra el concepto estoico de la excelencia como hábito. No esperes resultados inmediatos. Cultivar una mente fuerte es como entrenar un músculo. Requiere práctica diaria y consistencia. El miedo es otro gran catalizador del pensamiento negativo. A menudo tememos al fracaso, al rechazo, al futuro desconocido. Los estoicos lo sabían bien y tenían una técnica para enfrentarlo: la premeditación de males. ¿Te has detenido a pensar alguna vez en el peor escenario posible? Suena contradictorio, pero al imaginarlo, te das cuenta de que es manejable, de que podrías enfrentarlo y superarlo. Esto te libera del miedo paralizante y te permite actuar con claridad. Además, muchas veces ese escenario catastrófico nunca sucede, pero al practicar esta técnica te preparas mentalmente para cualquier eventualidad.
Las creencias inconscientes son quizás las más difíciles de desenterrar. A menudo operan en segundo plano, como un software antiguo que sigue ejecutándose sin que nos demos cuenta. Pero hay señales. Tal vez te das cuenta de que siempre dudas de ti mismo en situaciones específicas o que evitas ciertos desafíos porque no te sientes capaz. Estos son indicios de que hay una creencia limitante debajo. La autoobservación estoica, como sentarse al final del día y reflexionar sobre tus pensamientos y acciones, es una herramienta invaluable para sacar estas creencias a la luz. Una vez que las identificas, puedes desafiarlas, reformularlas y reemplazarlas. El entorno social también juega un papel enorme. Vivimos rodeados de expectativas. Sé exitoso, sé atractivo, sé perfecto. Estas presiones externas pueden alimentar los pensamientos negativos si no somos conscientes de ellas. El estoicismo nos recuerda que nuestro valor no depende de lo que otros piensen de nosotros, sino de lo que sabemos que somos. Al cultivar estándares internos, te vuelves inmune a la opinión externa. No es que dejes de escuchar a los demás, pero ya no permites que su juicio dicte tu estado mental. Transformar tu mente no es solo eliminar lo negativo, sino también plantar lo positivo. Aquí es donde las afirmaciones estoicas, como tengo el control sobre mis pensamientos y mis acciones, pueden ayudarte a reconstruir un marco mental más fuerte. Puedes practicarlo cada día, quizás al despertar, recordándote que cada pensamiento es una elección y que tú tienes el poder de decidir cuál permites crecer. El cambio no es inmediato, pero es real. Al final, te encontrarás con una mente más tranquila, más resiliente y más enfocada. Será un espacio donde las malas hierbas no tienen cabida, porque tú las has arrancado y en su lugar has plantado algo hermoso: claridad, fortaleza y propósito. Número 3. Transformando pensamientos negativos en fortaleza interior. Nuestra mente tiene un potencial increíble, pero también una capacidad aterradora para sabotearnos. Es como si lleváramos un laboratorio dentro de nuestra cabeza, donde cada pensamiento es un experimento. Algunos de esos experimentos fallan y crean caos, mientras que otros generan una claridad que nos transforma por completo. El estoicismo, con su enfoque en la autorreflexión y la disciplina mental, nos enseña a tomar el control de ese laboratorio. No se trata solo de pensar de forma positiva. Eso sería como poner un parche sobre un problema mucho más profundo. Se trata de una transformación real, de convertir pensamientos negativos en fortalezas, como un alquimista que transforma el plomo en oro. Marco Aurelio lo decía claramente: nuestra vida es lo que hacen de ella nuestros pensamientos. Esto no es solo poesía filosófica. Es un recordatorio práctico de que todo comienza y termina en nuestra mente. Si dejas que los pensamientos negativos tomen el control, estarás viviendo una realidad construida por ellos. Pero si tomas el control, si decides que tú eres el arquitecto de tus pensamientos, puedes cambiar tu percepción del mundo. Una práctica que recomiendo es detenerte cada vez que un pensamiento negativo aparece y preguntarte: ¿esto es un hecho o es solo una interpretación que estoy creando? Esa pausa, ese momento de cuestionamiento, es donde empieza tu autoridad mental. El autoconocimiento es fundamental en este proceso. Aristóteles decía que conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría, y los estoicos lo llevaron aún más lejos, integrando esta idea en su práctica diaria. Piensa en esto. ¿Cuántas veces actúas o reaccionas sin saber realmente por qué lo haces? Es como si estuvieras en piloto automático. Los estoicos proponían reflexionar al final de cada día, analizar tus pensamientos, tus reacciones, tus emociones. Puedes hacerlo escribiendo en un diario o simplemente dedicando unos minutos en silencio para revisar lo que pasó durante el día. Este ejercicio no solo te ayuda a entender tus patrones, sino que también te da las herramientas para cambiarlos. Los pensamientos negativos no desaparecen simplemente ignorándolos.
De hecho, resistirlos a menudo los fortalece. Aquí es donde entra en juego la alquimia mental estoica. No se trata de luchar contra esos pensamientos, sino de transformarlos. Imagina que cada pensamiento negativo es una chispa. Si intentas apagarla con más pensamientos negativos, creas un incendio. Pero si la observas con calma y la usas para iluminar algo más grande, esa chispa se convierte en una fuente de energía. Por ejemplo, si te dices a ti mismo, no soy lo suficientemente bueno, usa ese pensamiento para preguntarte, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué parte de esto está bajo mi control? Esa simple pregunta cambia la narrativa de algo destructivo a algo constructivo. Crear un ambiente mental positivo es como nutrir un jardín. Si solo alimentas tu mente con información negativa, con preocupaciones, con juicios, estás plantando semillas tóxicas. Pero si eliges con cuidado lo que consumes, como lecturas inspiradoras, conversaciones significativas y momentos de reflexión, estás cultivando un entorno donde las ideas constructivas pueden florecer. Una práctica poderosa es empezar cada día con una lectura breve de los estoicos, algo que te conecte con sus enseñanzas antes de enfrentarte al caos del mundo moderno. El proceso de transformación mental no termina nunca. Es un ciclo continuo de examinar, renovar y mejorar. Sócrates decía que una vida no examinada no merece ser vivida, y ese examen constante de tus pensamientos es lo que mantiene tu mente clara y enfocada. No tengas miedo de cuestionarte. Pregúntate regularmente, ¿este pensamiento me acerca a mi mejor versión o me está alejando de ella? Esa pregunta simple puede ser tu brújula diaria. Finalmente, alinea tus pensamientos con un ideal superior. Los estoicos hablaban de la virtud como el bien supremo, algo que trasciende nuestras preocupaciones inmediatas. Piensa en lo que realmente valoras, en los principios que quieres que guíen tu vida y deja que esos ideales sean el filtro a través del cual pasen tus pensamientos. Cuando lo haces, te das cuenta de que puedes transformar cualquier idea negativa en una oportunidad para crecer. No se trata de perfección, se trata de progreso. Y ese progreso comienza hoy aquí mismo con una decisión. Tomar el control de tu mente y usar la sabiduría estoica para transformarla. Tú tienes el poder y siempre lo has tenido. ¿Qué vas a hacer con él? Número 4. Cultiva un entorno mental invencible. Tu mente es como un espacio sagrado. Si no cuidas lo que dejas entrar, si no seleccionas cuidadosamente las influencias que permites, pronto se llenará de desorden. Piensa en esto. Cada pensamiento negativo, cada influencia tóxica, es como basura que alguien dejó en tu sala de estar. ¿Dejarías que eso pasara en tu casa? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué permitirías que suceda en tu mente? Los estoicos nos enseñan que somos los arquitectos de nuestro entorno mental y que al diseñarlo conscientemente podemos construir una fortaleza interior que resista cualquier tormenta externa. Séneca decía que nuestras relaciones tienen un impacto directo en nuestra paz mental. Es como si fueran los pilares que sostienen nuestra estructura interna. Si esos pilares están hechos de materiales débiles, como personas tóxicas o amistades sin propósito, nuestra fortaleza se derrumba. Por eso, el primer paso es evaluar con honestidad quién está a tu alrededor. Pregúntate, ¿estas personas me inspiran o me agotan? No se trata de juzgar, sino de reconocer qué relaciones te fortalecen y cuáles te drenan. Rodéate de personas que compartan tus valores, que te desafíen a ser mejor y que te acompañen en tu crecimiento. Cultivar amistades virtuosas es un acto estoico esencial. A veces, sin darnos cuenta, vivimos en una caverna mental, limitada por creencias y perspectivas que hemos adoptado sin cuestionarlas. Platón lo explicaba con su famosa alegoría. Estamos tan acostumbrados a las sombras que creemos que son la realidad. Salir de esa caverna requiere valentía, porque significa cuestionar todo lo que hemos dado por sentado.
Los estoicos nos invitan a expandir nuestra conciencia constantemente, a buscar nuevas perspectivas y a enfrentarnos a nuestras propias limitaciones. Un ejercicio práctico es reflexionar sobre tus cavernas personales. ¿Qué creencias te están limitando? ¿Qué miedos te están manteniendo en la oscuridad? La clave está en iluminar esas sombras con la luz de la razón y la introspección. El entorno colectivo también tiene un impacto enorme en tu mente. Vivimos en un mundo lleno de ruido, redes sociales, noticias alarmantes, críticas constantes. Es fácil dejarse llevar por estas influencias y perder el equilibrio. Pero aquí es donde el estoicismo brilla. Nos enseña a filtrar lo que dejamos entrar, a ser selectivos con lo que consumimos. Un truco simple pero efectivo es limitar el tiempo que pasas en actividades que no te aportan nada positivo. Dedica más tiempo a leer, a aprender algo nuevo o a practicar la gratitud. Todo esto alimenta tu mente de forma constructiva. Crear un ecosistema mental positivo no es solo eliminar lo negativo, sino también nutrir lo positivo. Piensa en tu mente como un jardín. Si no plantas flores, las malas hierbas ocuparán todo el espacio. Llena tu día con contenido inspirador, actividades que te reten y comunidades que te apoyen. Por ejemplo, leer un pasaje de Marco Aurelio al comienzo del día puede darte claridad y propósito antes de enfrentarte a los desafíos cotidianos. Estas pequeñas acciones se acumulan, creando un entorno mental que trabaja a tu favor, no en tu contra. El orden externo también influye en nuestra claridad interna. Cuando tu entorno físico está desordenado, tu mente lo refleja. Organiza tus espacios, crea ambientes que te inspiren y elimina lo que no necesitas. Los estoicos valoraban la simplicidad, no porque despreciaran lo material, sino porque entendían que el exceso complica la vida y distrae la mente. Dedica tiempo a crear un espacio físico que sea un reflejo de la calma y el orden que buscas en tu interior. Finalmente, recuerda que no estás solo en este camino. Cada acción que tomas, cada pensamiento que transformas, no solo te beneficia a ti, sino también a los que te rodean. El estoicismo nos enseña que tenemos la responsabilidad de ser una influencia positiva en el mundo. Cuando cultivas un entorno mental invencible, te conviertes en un faro para los demás, inspirándolos a hacer lo mismo. Esto no es un proceso que se logre de la noche a la mañana, es un viaje, un compromiso diario contigo mismo. Pero cada pequeño cambio, cada ajuste en tu entorno mental, te acerca a esa versión más fuerte, más resiliente de ti mismo. Así que comienza hoy, con un paso. Identifica una cosa que puedes cambiar, una influencia que puedes eliminar o una acción positiva que puedes tomar. Porque cuando controlas tu entorno, controlas tu mente. Y cuando controlas tu mente, puedes conquistar cualquier cosa. Número 5. La transformación del conocimiento en acción. El estoicismo no se trata solo de leer o reflexionar, se trata de actuar. Puedes entender todos los conceptos del mundo, pero si no los llevas a la práctica, no habrá transformación. Epicteto lo decía claramente, no somos filósofos porque hablamos, sino porque actuamos. Y ahí está la clave. La acción es el puente entre lo que eres ahora y lo que quieres llegar a ser. Si estás atrapado en un ciclo de pensamientos negativos, la solución no está en pensar más, sino en hacer algo que rompa ese ciclo, en moverte, en actuar con propósito. Piensa en las virtudes estoicas, sabiduría, coraje, justicia y moderación. Estas no son solo ideas abstractas, son herramientas prácticas para el día a día. La sabiduría, por ejemplo, se manifiesta cuando eliges con cuidado tus acciones y palabras, cuando te preguntas, ¿esto me acerca o me aleja de mis metas? El coraje aparece cuando decides enfrentar tus miedos, no porque desaparezcan, sino porque eliges no dejarte controlar por ellos. La justicia se vive cuando haces lo correcto, incluso cuando es incómodo o difícil.
Y la moderación se practica cuando decides no ceder al exceso, cuando encuentras equilibrio en un mundo que siempre te empuja al extremo. Un ejercicio práctico para aplicar estas virtudes es elegir una situación cotidiana y abordarla conscientemente. Por ejemplo, en una conversación difícil, ¿cómo puedes practicar la sabiduría? Tal vez escuchando más y hablando menos. ¿Cómo puedes practicar la justicia? Tal vez siendo honesto, incluso si no es lo más fácil. Cada momento es una oportunidad para entrenarte. Porque sí, el estoicismo es un entrenamiento constante. Es como ir al gimnasio, pero para tu mente. No esperas resultados inmediatos, pero con la práctica diaria, los cambios comienzan a aparecer. El equilibrio es fundamental en todo esto. Aristóteles hablaba del justo medio, y los estoicos tomaron esa idea para aplicarla en sus vidas. No se trata de evitar la emoción o el deseo, sino de no dejar que estos te dominen. Por ejemplo, si estás enfrentando una situación que te genera ansiedad, la práctica estoica te invita a observar esa emoción sin reaccionar impulsivamente. Respira, analiza y luego actúa desde un lugar de calma. Un ejercicio práctico puede ser la premeditación de males. Imaginar el peor escenario posible y preguntarte, si esto sucede, ¿puedo manejarlo? La respuesta casi siempre es sí. Esto te libera del miedo y te da el equilibrio necesario para actuar con claridad. La acción estoica también implica manifestar tus ideales en tu vida diaria. Platón hablaba de vivir según el bien supremo, y los estoicos lo tradujeron en acciones concretas. Si tu ideal es ser una persona resiliente, entonces cada desafío que enfrentas es una oportunidad para encarnar ese ideal. No es solo teoría, es práctica. Puedes empezar con algo simple. Al comienzo del día, escribe una intención clara, algo como «Hoy actuaré con paciencia y coraje». Mantén esa intención en mente a lo largo del día y observa cómo influye en tus acciones. La integración consciente e inconsciente también es parte del trabajo. Muchas veces actuamos según patrones que ni siquiera reconocemos. El hábito de escribir un diario estoico es una herramienta poderosa para sacar esos patrones a la luz. Al final del día, reflexiona sobre tus acciones y pensamientos. Pregúntate, ¿fui fiel a mis ideales hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? No se trata de juzgarte, sino de aprender. Este proceso constante de autoevaluación es lo que realmente transforma tu mente. Todo esto, por supuesto, requiere disciplina. Pero la buena noticia es que la disciplina se fortalece con cada pequeña acción que tomas. Cada vez que eliges actuar desde un lugar de virtud, estás construyendo un impulso continuo. Y ese impulso es lo que eventualmente rompe el ciclo de pensamientos negativos. Es un proceso acumulativo, como construir un muro ladrillo a ladrillo. Cada acción cuenta, así que no te quedes atrapado en la teoría. Haz algo hoy. Escribe tus intenciones, identifica una situación para practicar las virtudes, reflexiona sobre tu día al final de la jornada. El estoicismo no es algo que entiendes, es algo que haces. Y cuando empiezas a hacerlo, tu mente y tu vida comienzan a cambiar de maneras que nunca imaginaste. Número 6. El poder transformador de las palabras. Las palabras que usas, especialmente las que dices en tu mente, tienen más poder del que imaginas. Piensa en esto. Cada vez que repites algo como «esto es imposible» o «no soy lo suficientemente bueno», estás programando tu mente para que crea en esas limitaciones. Y lo peor es que tu cerebro, como una máquina eficiente, buscará pruebas para respaldar esa creencia. Pero aquí viene lo interesante. Los estoicos entendían que no son los eventos los que nos afectan, sino lo que pensamos y decimos sobre ellos. Así que la pregunta es, ¿cómo estás hablando contigo mismo? Tu diálogo interno es como un espejo. Refleja no solo lo que piensas de ti, sino también lo que crees que eres capaz de lograr.
Si constantemente te dices cosas negativas, estás reforzando un ciclo que se vuelve cada vez más difícil de romper. Por eso, uno de los primeros pasos en esta transformación es observar qué estás diciendo en tu mente. ¿Te estás apoyando o estás siendo tu peor crítico? No se trata de eliminar todos los pensamientos negativos de golpe, porque eso no es realista. Pero sí puedes aprender a reconocerlos y, lo más importante, a desarmarlos. Un ejercicio poderoso que puedes hacer es llevar un diario durante unos días. Escribe tus pensamientos más frecuentes y observa cuáles de ellos son limitantes. Por ejemplo, si notas que piensas, no puedo manejar esto, pregúntate, ¿es esto un hecho o es solo una percepción? Ese pequeño momento de cuestionamiento te da el control que creías haber perdido. Es como aplicar un filtro estoico a tu mente, permitiéndote separar lo útil de lo destructivo. Pero no basta con identificar los pensamientos negativos, tienes que reemplazarlos. Los estoicos eran maestros en la práctica de reformular. Si algo no salía como esperaban, en lugar de decir, esto es un desastre, decían, es una oportunidad para aprender. Eso no es positivismo vacío, es un cambio estratégico en cómo enfrentas la realidad. Puedes aplicar esto escribiendo afirmaciones basadas en principios estoicos. Por ejemplo, en lugar de pensar no puedo con este problema, di tengo el poder de controlar mi respuesta a este problema. Puede sonar simple, pero cuando lo repites, estás reprogramando tu mente para buscar soluciones en lugar de excusas. Aquí entra algo importante, la consistencia. No basta con hacerlo una vez y esperar resultados mágicos. Piensa en esto como entrenar un músculo. Cada vez que eliges reformular un pensamiento, estás fortaleciendo esa habilidad. Una buena práctica es dedicar unos minutos cada mañana para establecer tus intenciones del día. Pregúntate, ¿cómo quiero responder a los desafíos que enfrente hoy? Esas intenciones actúan como una brújula que guía tus pensamientos y acciones. Por supuesto, habrá momentos en los que los pensamientos negativos regresen con fuerza. Es normal, somos humanos, pero incluso en esos momentos, puedes aplicar principios estoicos como la premeditación de males. Imaginar los peores escenarios posibles no para obsesionarte, sino para prepararte mentalmente. Esto reduce el impacto emocional cuando las cosas no salen como planeas. Además, te permite responder con claridad en lugar de reaccionar impulsivamente. La clave para consolidar esta transformación es crear rituales diarios que refuercen tu diálogo interno positivo. Por ejemplo, al final del día, reflexiona sobre cómo manejaste tus pensamientos. ¿Hubo momentos en los que te hablaste con dureza? ¿Cómo podrías haber respondido de manera más estoica? Este proceso no se trata de juzgarte, sino de aprender y ajustar. No olvides rodearte de influencias que apoyen esta nueva mentalidad. Lee a los grandes estoicos como Marco Aurelio y Epicteto. Llena tu mente con ideas que te impulsen, no que te limiten. Y sobre todo, ten paciencia contigo mismo. Este es un proceso continuo, una práctica diaria, pero te prometo que con el tiempo notarás cómo cambia no solo tu diálogo interno, sino también la manera en que enfrentas la vida. Entonces, empieza hoy. Observa tus palabras, cuestiona tus pensamientos y toma el control de tu narrativa interna. Porque cuando cambias cómo hablas contigo mismo, cambias tu mundo. Número 7. Recupera el control mental. Tu mente es como un terreno lleno de potencial, pero también de distracciones. La clave está en aprender a distinguir lo que realmente importa de lo que no. Los estoicos tenían un concepto fundamental para esto, la dicotomía del control. Es simple, pero poderoso. Divide todo en dos categorías, las cosas que puedes controlar y las que no. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has quedado atrapado preocupándote por algo que nunca estuvo en tus manos? Quizás una opinión ajena, el clima o incluso el pasado. Ahora imagina lo liberador que sería soltar esas preocupaciones y enfocarte solo en lo que puedes cambiar. El pensamiento negativo,
muchas veces surge de intentar controlar lo incontrolable. Queremos que las cosas salgan perfectas, que las personas actúen como esperamos, que la vida siga un guión que hemos creado en nuestra mente. Pero la realidad no funciona así, y cuanto más luchamos contra eso, más frustrados nos sentimos. Aquí es donde entra el poder transformador de esta técnica estoica. Cuando aceptas que hay cosas fuera de tu control, no estás renunciando, estás liberándote. Estás eligiendo no gastar tu energía en batallas que no puedes ganar. Para poner esto en práctica, empieza mapeando tu territorio mental. Haz una lista de las cosas que te preocupan y divídelas en 2 columnas, lo que puedes controlar y lo que no. Por ejemplo, puedes controlar tus palabras, tus acciones y tus decisiones. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti ni las circunstancias externas. Una vez que tienes esta claridad, dirige toda tu energía a la primera columna. Esto no solo te hace más efectivo, sino que también elimina una cantidad enorme de estrés. Si un pensamiento negativo aparece, como ¿y si esto sale mal?, en lugar de resistirlo, míralo con curiosidad. Pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, haz un plan de acción. Si la respuesta es no, practica el desapego. Los estoicos utilizaban una técnica llamada premeditatio malorum, que significa premeditación de males. Imaginar los peores escenarios no para obsesionarte, sino para prepararte mentalmente. Esto entrena tu mente para aceptar cualquier resultado sin perder tu equilibrio. Otra herramienta poderosa es el reencuadre cognitivo. Por ejemplo, si enfrentas una situación difícil, en lugar de pensar, esto es un problema, di, esto es una oportunidad para demostrar mi resiliencia. Este cambio de lenguaje no solo afecta cómo te sientes, sino también cómo actúas. Es como si estuvieras construyendo un filtro estoico en tu mente, uno que automáticamente elimina lo irrelevante y se enfoca en lo que realmente importa. Practica esto diariamente. Dedica unos minutos al final del día para reflexionar. ¿Qué pensamientos ocuparon mi mente hoy? ¿Cuáles eran útiles y cuáles no lo eran? Este hábito, aunque pequeño, tiene un impacto enorme con el tiempo. Además, incluye un ritual de desapego. Puede ser algo tan simple como escribir tus preocupaciones en un papel y luego tirarlo. Es un recordatorio simbólico de que no necesitas cargar con todo. Habrá momentos en los que te encuentres luchando con pensamientos recurrentes. Es normal. En esos momentos utiliza mantras estoicos. Uno de mis favoritos es: hago lo mejor que puedo con lo que tengo y dejo el resto. Repetir esto, incluso en silencio, tiene un efecto calmante y te ancla en el presente. Este proceso no es algo que domines de la noche a la mañana, es una práctica continua, un compromiso contigo mismo, pero lo que obtienes a cambio es invaluable: claridad, paz y control real sobre tu vida. Así que empieza ahora. Mapea tu territorio mental, refuerza tu filtro estoico y practica el desapego. Porque cuando aprendes a distinguir lo importante de lo irrelevante, no solo recuperas tu mente, también recuperas tu vida. Número 8. El poder del momento presente. Los pensamientos negativos son como sombras que aparecen cuando tu mente se aleja del presente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has atrapado reviviendo un error del pasado o preocupándote por algo que aún no sucede? Ese patrón, esa trampa mental, nos roba la paz y nos deja atrapados en una tormenta emocional. Pero aquí está el secreto. El presente es un refugio, un lugar donde esas sombras no pueden existir. El estoicismo nos enseña que cuando estamos completamente en el ahora, no hay espacio para las preocupaciones, porque el presente es lo único que podemos controlar. La mayoría de los pensamientos negativos surgen porque nuestra mente está anclada en 2 lugares que no podemos cambiar: el pasado y el futuro. Pensamos en lo que deberíamos haber hecho, en lo que podría salir mal, en lo que no controlamos. Pero el momento presente es como una hoja en blanco, un espacio libre de juicios y expectativas.
Un ejercicio sencillo que puedes hacer ahora mismo es observar tus pensamientos y preguntarte: ¿estoy pensando en algo del pasado, del futuro, o estoy realmente aquí? Ese pequeño diagnóstico te abre los ojos a cuánto tiempo pasas fuera de la hora. Cuando llevas tu atención al presente, algo increíble sucede. Tu mente deja de correr en círculos, tu cuerpo se relaja y empiezas a ver las cosas con más claridad. Los estoicos hablaban de experimentar la vida sin juicios, lo que yo llamo el momento puro. Es esa capacidad de simplemente ser, sin agregarle etiquetas como bueno o malo a lo que estás experimentando. Para practicar esto, utiliza tus sentidos. Siente la textura de lo que tocas, escucha los sonidos a tu alrededor, observa los colores de lo que tienes enfrente. Este acto sencillo te ancla en el presente y desactiva la negatividad. En momentos de crisis mental, cuando la negatividad parece estar ganando, puedes usar un sistema simple que llamo el retorno a la hora. Primero, respira profundamente y exhala lento. Esto le dice a tu sistema nervioso que estás a salvo. Luego, nombra 3 cosas que puedes ver, 2 que puedes escuchar y 1 que puedes sentir. Es como si estuvieras reiniciando tu mente, trayéndola de regreso al presente. Esta técnica no solo es efectiva, sino que puedes hacerla en cualquier lugar, ya sea en medio de una reunión o mientras caminas. Los estoicos también eran grandes defensores de separar lo que sucede de cómo lo interpretamos. Es lo que yo llamo el observador estoico. Cuando algo te molesta, en lugar de reaccionar, da un paso atrás y pregúntate: ¿qué está pasando realmente aquí? Esa distancia mental te da perspectiva y te permite elegir cómo responder. Por ejemplo, si alguien te critica, en lugar de pensar ¿por qué me ataca?, podrías decirte: esta es solo su opinión y no define quién soy. Esa pequeña pausa cambia todo. Por supuesto, hay saboteadores de la presencia en nuestra vida diaria. Las distracciones digitales, como las notificaciones constantes, son un ejemplo claro. Si tu teléfono está siempre cerca, cada vibración puede sacarte del presente. Una estrategia efectiva es establecer zonas libres de tecnología, momentos específicos en los que te desconectas intencionalmente. También puedes crear recordatorios visuales, como una frase en tu escritorio que diga: vuelve a la hora. Estas pequeñas acciones fortalecen tu habilidad para mantenerte presente. Implementar estas técnicas no requiere grandes cambios, solo consistencia. Dedica 5 minutos cada mañana para practicar una técnica de presencia, como el ejercicio sensorial o el retorno a la hora. Al final del día, reflexiona sobre cuántos momentos lograste estar completamente presente. Este hábito no solo elimina los pensamientos negativos, sino que transforma cómo experimentas la vida. Porque cuando estás en el presente, estás en control. Y cuando estás en control, nada puede dominarte. Esto no es algo que suceda de un día para otro, pero cada vez que eliges el presente sobre la preocupación, estás fortaleciendo tu mente. Estás construyendo un refugio mental que nada ni nadie puede invadir. Así que empieza ahora, respira, observa a tu alrededor y date cuenta de que el presente siempre está ahí, esperando a que lo uses como tu herramienta más poderosa. Número 9. Resiliencia mental inquebrantable. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, es un músculo mental que puedes entrenar. Imagina tu mente como una fortaleza. Cada pensamiento negativo que enfrentas es como un ataque, y la resiliencia es ese escudo que te protege y te permite no solo resistir, sino contraatacar con fuerza renovada. Pero aquí está el detalle. Si no trabajas en fortalecer esa fortaleza, cualquier pequeño problema puede convertirse en un gigante. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Ellos no veían los obstáculos como problemas, los veían como oportunidades para crecer, para fortalecerse. Tu mente resiliente empieza con un principio básico.
Identificar cómo respondes a las adversidades. Piensa en la última vez que algo no salió como esperabas. ¿Te dejaste llevar por la frustración o pudiste encontrar un aprendizaje en esa situación? Aquí está el truco. Cada vez que eliges encontrar una lección, estás reforzando tu capacidad para manejar futuros desafíos. Es como si estuvieras haciendo repeticiones en el gimnasio, pero en lugar de levantar peso, estás levantando tu mentalidad. Construir una mente inquebrantable requiere un sistema, y el primer paso es crear lo que yo llamo el blindaje cognitivo. Esto no significa evitar los problemas, significa crear defensas mentales que te permitan enfrentarlos sin ser derrotado. Por ejemplo, cuando enfrentas críticas o comentarios negativos, recuérdate a ti mismo el pensamiento estoico. Esto no me define, solo define la perspectiva de quien lo dice. Este pequeño cambio de enfoque no solo reduce el impacto emocional, sino que te da claridad para responder con sabiduría. Un componente clave de la resiliencia es la capacidad de transformar los obstáculos en oportunidades. Los estoicos llamaban a esto amor fati, el amor al destino. No significa conformarte, significa abrazar lo que sucede y usarlo como combustible. Si algo te salió mal, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esto para mejorar? Es como si cada dificultad fuera una chispa que enciende el fuego de tu crecimiento. Para practicar esto, dedica unos minutos al final del día a reflexionar sobre los momentos difíciles que enfrentaste y anota una lección o una acción positiva que puedas tomar. Cuando estás en medio de una crisis, puede parecer imposible encontrar esa perspectiva. Es por eso que necesitas un sistema de respuesta inmediata. Piensa en esto como un botón de reseteo mental. El primer paso es respirar profundamente y recordarte, esto es temporal y yo tengo el control de mi respuesta. Luego, cambia tu enfoque hacia lo que puedes hacer en este momento para mejorar la situación, aunque sea un pequeño paso. Ese cambio de mentalidad, de preocupación a acción, es lo que activa tu resiliencia. Por supuesto, no se trata solo de reaccionar en el momento. La verdadera resiliencia se construye a través de la práctica diaria. Dedica tiempo cada mañana a imaginar posibles desafíos que podrías enfrentar y cómo responderías a ellos desde una mentalidad estoica. Esto entrena tu mente para estar lista, como un atleta que practica antes del partido. También puedes crear un diario donde anotes tus victorias mentales, esos momentos en los que elegiste responder con resiliencia en lugar de rendirte. Con el tiempo, ese registro se convierte en una prueba tangible de tu progreso. La resiliencia no significa que nunca sentirás dolor o frustración, sino que aprenderás a no quedarte atrapado en ellos. Es la habilidad de seguir adelante, de levantarte una y otra vez más fuerte que antes. Y lo mejor de todo es que cada vez que lo haces, inspiras a otros a hacer lo mismo. Estás construyendo no solo tu fortaleza mental, sino también un legado de resiliencia para los que te rodean. Entonces, comienza hoy. Haz un plan, practica tu blindaje cognitivo y transforma cada obstáculo en una oportunidad. Porque cuando dominas la resiliencia, no solo sobrevives, prosperas. Y eso, amigo mío, es lo que te convierte en alguien verdaderamente inquebrantable. Número 10. Dominio emocional superior. Las emociones negativas no son el enemigo, son señales. Piensa en ellas como mensajes que tu mente y tu cuerpo están tratando de enviarte. Pero aquí está el problema. Muchas veces interpretamos mal esos mensajes y dejamos que nos controlen. Los estoicos entendían algo fundamental. No se trata de eliminar las emociones, sino de aprender a manejarlas, de convertir esa energía en algo que te impulse en lugar de detenerte. El dominio emocional es una habilidad y, como cualquier habilidad, puede entrenarse. Todo comienza con la observación. ¿Alguna vez has sentido rabia, miedo o tristeza y te has preguntado de dónde vienen? Marco Aurelio decía,
No son las cosas en sí mismas las que nos afectan, sino nuestras opiniones sobre ellas. Entonces, si algo te hace enojar, no es el evento, sino lo que tú interpretas de él. Aquí es donde entra la primera técnica estoica, la observación desapegada. La próxima vez que sientas una emoción intensa, en lugar de reaccionar de inmediato, da un paso atrás y pregúntate, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿De dónde viene esta emoción? Esa pausa crea espacio para que puedas elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. El siguiente paso es el control emocional avanzado. Imagina que tienes un panel de control en tu mente, con perillas para ajustar la intensidad de tus emociones. Si sientes que algo te está sobrepasando, usa lo que llamo el protocolo de respuesta calibrada. Primero, identifica la emoción. Luego, nombra su intensidad del 1 al 10. Después, pregúntate, ¿cómo puedo bajar esta intensidad para que me ayude en lugar de dañarme? Por ejemplo, si estás enojado, puedes canalizar esa energía hacia una conversación constructiva en lugar de explotar. Es como redirigir un río para que irrigue un campo en lugar de causar una inundación. Ahora hablemos de transformación emocional. Los estoicos eran verdaderos alquimistas emocionales. Ellos tomaban lo que la mayoría de la gente ve como debilidad y lo convertían en fortaleza. Si sientes miedo, úsalo como un recordatorio de que algo es importante para ti. Si sientes tristeza, déjala ser una oportunidad para reflexionar y reconectar contigo mismo. Un ejercicio práctico para esto es escribir una lista de tus emociones negativas recurrentes y al lado de cada una, anotar una acción positiva que puedas tomar cuando aparezcan. Esto entrena tu mente para ver las emociones como herramientas, no como obstáculos. La integración entre mente y emoción es el paso final para alcanzar el dominio emocional. Muchas veces pensamos una cosa y sentimos otra, lo que crea conflicto interno. Los estoicos resolvían esto alineando sus pensamientos con sus valores. Por ejemplo, si valoras la paciencia, cuando sientas frustración, repítete, este es el momento perfecto para practicar mi paciencia. De esta manera, no estás ignorando la emoción, sino utilizándola para actuar de acuerdo con tus ideales. Un ejercicio útil es preguntarte al final de cada día, ¿mis emociones y mis acciones estuvieron alineadas con mis valores? Esto crea coherencia interior y fortalece tu carácter. Por supuesto, no siempre será fácil. Habrá días en los que sentirás que las emociones te están ganando. En esos momentos, recuerda que la práctica diaria es clave. Dedica tiempo cada mañana para visualizar cómo manejarías las emociones que podrían surgir durante el día. Al final del día, reflexiona sobre lo que aprendiste. Este ciclo constante de preparación, acción y reflexión es lo que te lleva a la maestría emocional. El dominio emocional no significa que nunca sentirás emociones negativas. Significa que aprenderás a vivir con ellas, a entenderlas y a usarlas para tu beneficio. Significa que, en lugar de ser arrastrado por tus emociones, tú tomarás el timón. Y cuando haces eso, no solo transformas tu mente, transformas tu vida. Así que empieza hoy, observa, regula, transforma e integra, porque cuanto más practiques, más poderoso te volverás. Número 11. Gratitud estoica. La herramienta mental más poderosa contra el pesimismo. La gratitud tiene un poder transformador que muchas veces subestimamos. No es solo un acto de cortesía o algo que hacemos para sentirnos bien en el momento. Es una herramienta poderosa que reprograma nuestra mente. Los estoicos lo entendían perfectamente. Para ellos, la gratitud era mucho más que una emoción pasajera, era una práctica estratégica para enfrentarse al caos y la incertidumbre de la vida. Imagina esto, cada vez que practicas la gratitud, literalmente estás entrenando a tu cerebro para enfocarse en lo positivo, para notar oportunidades donde antes solo veías problemas. Piensa en cuántas veces los pensamientos negativos te atrapan porque estás enfocado en lo que te falta, en lo que podría salir mal o en lo que otros tienen y tú no.
Ahora, imagina cambiar ese enfoque. Los estoicos usaban una técnica llamada contraste negativo. ¿Qué significa esto? Básicamente consiste en imaginar cómo sería tu vida si no tuvieras algo que das por sentado. Puede ser tan simple como imaginar un día sin salud, sin el techo sobre tu cabeza, sin las personas que amas. Este ejercicio no es para deprimirte, sino para recordarte cuánto ya tienes, incluso en los momentos más difíciles. Pero la gratitud no es solo algo que practicas cuando estás tranquilo. De hecho, es más poderosa cuando la usas en medio de una crisis. Cuando un pensamiento negativo te ataca como nada está saliendo bien, contrarresta ese pensamiento preguntándote ¿qué sí está saliendo bien en este momento? Puede ser algo pequeño, como el hecho de que estás respirando, de que tienes otra oportunidad para intentarlo. Esos pequeños recordatorios te sacan del ciclo de negatividad y te devuelven el control. Ahora, para que esto funcione realmente, necesitas un sistema. La gratitud no puede ser algo que practiques de vez en cuando, debe ser un hábito diario. Empieza tu día con el método de los 3 momentos. Por la mañana, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. A la mitad del día, toma un momento para reflexionar sobre algo bueno que ha sucedido. Y al final del día, repasa una situación desafiante y encuentra una lección o algo que agradecer en ella. Esta rutina no toma más de 5 minutos, pero los resultados son enormes. Poco a poco, notarás cómo tu mente empieza a buscar lo positivo de manera automática. La gratitud también es una herramienta increíble para manejar comparaciones tóxicas. ¿Te ha pasado que ves a alguien en redes sociales viviendo una vida que parece perfecta y de repente sientes que la tuya no es suficiente? La gratitud estoica te ayuda a eliminar eso. En lugar de enfocarte en lo que otros tienen, te enfocas en lo que ya tienes. Por ejemplo, si te comparas porque alguien tiene un trabajo mejor, pregúntate, ¿qué es lo que valoro de mi trabajo actual? ¿Qué oportunidades me está dando? Este simple cambio de perspectiva transforma la envidia en apreciación. En situaciones realmente desafiantes, como una pérdida o un fracaso, la gratitud puede parecer imposible, pero es en esos momentos cuando más necesitas practicarla. Los estoicos tenían una técnica llamada ampliar la perspectiva. Cuando algo se siente abrumador, imagina cómo se ve esa situación desde una perspectiva más amplia. ¿Cómo la recordarás en 1 año? ¿En 5? Este ejercicio te ayuda a ver que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito. Encontrar algo, aunque sea pequeño, para agradecer en esas situaciones es lo que te fortalece. El objetivo final es que la gratitud no sea algo que tengas que recordar practicar, sino que se convierta en una respuesta automática. Esto se logra con consistencia. Reflexiona cada noche, ¿qué tan agradecido fui hoy? Si notas que hubo momentos en los que te atrapó el pensamiento negativo, ajusta tu enfoque para el día siguiente. Este proceso continuo es lo que crea un cambio real. La gratitud no solo elimina pensamientos negativos, sino que también construye una mentalidad resistente. Te prepara para enfrentar la vida con perspectiva, con claridad, con fuerza. Así que empieza hoy, practica el contraste negativo, sigue el método de los 3 momentos y observa cómo tu mente comienza a transformarse. Porque cuando haces de la gratitud una herramienta diaria, no solo eliminas el pesimismo, creas una vida llena de propósito y equilibrio. Número 12. Alineación natural. La resistencia mental es como intentar remar contra la corriente de un río poderoso. Cuanto más luchas, más te desgastas y menos logras avanzar. Los estoicos entendieron esto hace siglos y su solución fue tan sencilla como revolucionaria. Dejar de luchar contra lo inevitable y aprender a fluir con la naturaleza de las cosas. Pero, ¿qué significa realmente fluir con la naturaleza?
Significa aceptar la realidad como es, no como desearías que fuera, y desde esa aceptación tomar el control sobre lo que sí puedes cambiar. Muchas veces los pensamientos negativos nacen de esa resistencia. Por ejemplo, cuando te dices, esto no debería estar pasando, estás creando un conflicto interno entre lo que deseas y lo que es real. Ese conflicto consume tu energía y amplifica la negatividad. Ahora imagina que en lugar de resistirte dices, esto está pasando, ¿cómo puedo adaptarme a ello? Este pequeño cambio en tu diálogo interno desarma la resistencia y te abre la mente a nuevas posibilidades. La clave está en observar tus pensamientos sin juzgarlos. Los estoicos practicaban algo que podríamos llamar observación natural. Es como si miraras una tormenta desde la ventana de tu casa. No intentas detener la lluvia, simplemente la observas y te preparas para lo que viene después. Haz esto con tus pensamientos. Cuando sientas que algo negativo surge, no luches contra ello. Observa de dónde viene, qué lo desencadenó, y pregúntate si realmente vale la pena resistirlo. Una vez que identificas esa resistencia, puedes transformarla en adaptabilidad. Los estoicos hablaban de la aceptación activa, que no es resignación, sino una forma de tomar control desde la aceptación. Por ejemplo, si enfrentas un problema inesperado, en lugar de decir, esto arruinó mi día, podrías decir, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo adaptarme? Esta mentalidad no solo elimina el peso del pensamiento negativo, sino que también te fortalece para futuras adversidades. Parte de este proceso es reprogramar tu diálogo interno. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos repetimos pensamientos que van en contra de la naturaleza de las cosas, como todo debe salir perfecto o esto no es justo. Pero, ¿realmente la vida funciona así? Los estoicos sabían que no. La justicia, la perfección y el control total son ideas que creamos, no realidades universales. Cuando cambias esos pensamientos por otros más alineados con la realidad, como hago lo mejor que puedo con lo que tengo o esto también pasará, empiezas a construir una mente más ligera y efectiva. En el mundo moderno, esta filosofía puede parecer difícil de aplicar, pero es más relevante que nunca. Estamos rodeados de estímulos que alimentan la resistencia, notificaciones constantes, redes sociales, expectativas irreales. Aquí es donde entra el concepto de desconexión estratégica. Dedica momentos de tu día a desconectar de todo lo externo y reconectar contigo mismo. Puede ser tan simple como una caminata sin el teléfono o unos minutos de respiración consciente. Estas prácticas no solo reducen la resistencia mental, sino que también te ayudan a mantener la claridad. El objetivo final es que la alineación se convierta en tu estado natural. Esto no significa que nunca enfrentarás desafíos, sino que, cuando lo hagas, sabrás cómo responder sin desgastarte. Al final del día, pregúntate, ¿resistí algo hoy que no podía cambiar? ¿Cómo puedo aceptar y adaptarme mejor mañana? Esta reflexión diaria es lo que refuerza el hábito de fluir con la naturaleza. La alineación mental no es un destino, es un viaje constante, pero con cada paso que das hacia ella, los pensamientos negativos pierden su fuerza. Te vuelves más ligero, más flexible y más resiliente. Así que la próxima vez que te encuentres luchando contra algo, detente y pregúntate, ¿estoy remando contra la corriente o estoy aprendiendo a fluir con ella? Porque la verdadera fuerza no está en resistir, sino en saber adaptarte. Y cuando dominas esto, eliminas no solo los pensamientos negativos, sino también la carga emocional que viene con ellos. Número 13. El sistema de reprogramación mental por escrito. Escribir no es solo un acto creativo o una manera de expresar emociones. Es una herramienta poderosa para reorganizar tu mente y eliminar lo que ya no te sirve. Cuando tomas un bolígrafo o abres un documento en blanco y plasmas lo que estás pensando, estás creando una distancia entre tú y esos pensamientos.
Eso, en sí mismo, ya empieza a desactivar su poder. Los estoicos sabían esto, aunque no lo llamaban llevar un diario como lo hacemos ahora. Para ellos, escribir era un acto diario de depuración mental y reflexión estratégica. El primer paso para usar el método de escritura como una herramienta de reprogramación mental es practicar lo que llamamos vaciado mental. ¿Qué significa esto? Simple, escribe todo lo que esté en tu cabeza, sin censura, sin estructura. Es como sacar todo lo que está acumulado en una habitación desordenada. Tal vez al principio solo veas un caos de palabras, pero lo importante es que ya no están atrapadas en tu mente. Ahora tienes un mapa para trabajar. Una vez que todo está escrito, entra el método de las 3 columnas estoicas. Divide tu página en 3 secciones. En la primera, escribe el pensamiento negativo tal cual lo percibes. En la segunda, analiza si ese pensamiento es racional, útil o verdadero. Y en la tercera, reencuádralo. Por ejemplo, si tu pensamiento inicial es «no soy lo suficientemente bueno en mi trabajo», en la segunda columna puedes analizar «¿qué evidencia tengo de esto? ¿Es un hecho o una percepción?». Finalmente, en la tercera columna podrías escribir «estoy aprendiendo y mejorando constantemente. Cada error es una oportunidad para crecer». Este ejercicio convierte el ruido mental en claridad, pero hay pensamientos más profundos, esos que parecen raíces enterradas y no se eliminan tan fácilmente. Aquí es donde entra la técnica del interrogatorio socrático. Haz preguntas directas a ese pensamiento. ¿Por qué creo esto? ¿Qué me lleva a pensar que es cierto? ¿Qué pasaría si dejara de creerlo? Este proceso es como desarmar una bomba mental. Te obliga a confrontar la lógica detrás de cada creencia, muchas de las cuales se desmoronan cuando las analizas con detenimiento. Para pensamientos recurrentes o preocupaciones sobre el futuro, llevar un diario también puede usarse como una herramienta de proyección. Escribe tu preocupación y luego imagina que estás viendo esa situación desde el futuro, quizás 1 año o 5 años después. Pregúntate, ¿esto realmente importa tanto como creo ahora? ¿Qué impacto tendrá en mi vida a largo plazo? Esta técnica te ayuda a poner las cosas en perspectiva y a soltar ansiedades que probablemente no tengan un peso real. La clave para que este sistema funcione es la constancia. Dedica tiempo al final del día para revisar tus pensamientos más destacados. ¿Qué surgió durante el día? ¿Cómo manejaste tus emociones? ¿Qué podrías hacer diferente mañana? Esto no solo te ayuda a desactivar pensamientos negativos, sino que también te da una visión clara de tu progreso. Cada entrada en tu diario es un recordatorio tangible de cómo estás construyendo una mente más fuerte y alineada. Llevar un diario no se trata solo de escribir para sentirse mejor en el momento. Es un sistema de seguimiento y mejora continua. Cada semana revisa lo que escribiste y busca patrones. ¿Qué tipos de pensamientos aparecen con más frecuencia? ¿Qué técnicas funcionaron mejor para eliminarlos? Esto convierte tu diario en una guía personalizada para tu crecimiento mental. A medida que dominas esta práctica, notarás que los pensamientos negativos pierden su fuerza incluso antes de que lleguen al papel. Estás entrenando a tu mente para detectar lo irracional, para reencuadrar lo inútil y para enfocarte en lo que realmente importa. Con el tiempo, llevar un diario se convierte en algo más que un hábito. Es tu espacio personal de claridad, de empoderamiento, de transformación constante. Y lo mejor de todo es que al escribir, estás creando una versión de ti mismo que no solo enfrenta los pensamientos negativos, sino que los transforma en fortalezas. Así que no subestimes el poder de un bolígrafo y un papel. Son las herramientas más simples, pero también las más poderosas para reprogramar tu mente y eliminar lo que ya no necesitas. Número 14. Conexión virtuosa. El método estoico de eliminación de pensamientos negativos. El poder de las conexiones humanas para transformar nuestra mente es algo que a menudo subestimamos.
Piensa en esto. Cuando estás atrapado en tus propios pensamientos, en ese ciclo negativo que parece no tener fin, lo que realmente necesitas no es aislarte más, sino conectar. Conectar con otros, con sus necesidades, con sus luchas, con su humanidad. Y no es solo una cuestión filosófica. Hay estudios que demuestran que ayudar a los demás, actuar desde la virtud, tiene un impacto directo en nuestra química cerebral. Libera dopamina, oxitocina y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Pero los estoicos ya sabían esto hace siglos. Para ellos, vivir en comunidad y actuar con virtud no solo era la forma correcta de vivir, sino también una manera práctica de mantener la mente clara y libre de negatividad. Cuando te enfocas en ayudar a otros, algo increíble sucede. Tu mente deja de girar en torno a tus propios problemas. Esto es lo que llamo desplazamiento mental. Imagina que estás atrapado en un pensamiento negativo, como no soy lo suficientemente bueno o todo está saliendo mal. Ahora, en lugar de quedarte atrapado en ese pensamiento, decides llamar a un amigo que sabes que está pasando por un momento difícil o te ofreces como voluntario para algo en tu comunidad. En el momento en que haces esto, tu mente se redirige hacia algo positivo, hacia algo útil. Y no solo interrumpes el ciclo negativo, sino que creas un nuevo patrón mental basado en la acción y el servicio. Pero no se trata solo de actuar por actuar. La virtud, para los estoicos, es la clave. Cuando haces algo bueno por los demás, no solo estás ayudándolos a ellos, sino también a ti mismo. Esto es lo que llamo el impacto inverso. Por ejemplo, si decides dedicar un día a enseñar a alguien algo que tú ya sabes, no solo estás haciendo una contribución, también estás reforzando tu propia confianza, tu propio conocimiento y tu valor como persona. Estas acciones no son solo simbólicas, tienen un efecto directo en cómo te percibes a ti mismo y, por ende, en cómo manejas los pensamientos negativos. Un sistema efectivo para implementar esto es lo que llamo la inmersión social selectiva. Esto significa rodearte intencionalmente de personas y actividades que fomenten una mentalidad positiva. Piensa en tus relaciones actuales. ¿Quiénes son esas personas que, cuando hablas con ellas, te hacen sentir inspirado, motivado o tranquilo? Y por otro lado, ¿quiénes son esas personas o situaciones que tienden a alimentar tus pensamientos negativos? Haz una auditoría de tus relaciones y empieza a pasar más tiempo con aquellos que elevan tu energía. Y si en este momento no tienes esas conexiones, no te preocupes. Puedes crearlas a través de actividades donde compartas valores y metas con los demás, como grupos de voluntariado, clubes o incluso comunidades en línea enfocadas en el crecimiento personal. Lo importante aquí es crear una red de apoyo estratégica. No se trata de depender de los demás para tu bienestar, sino de usar esas conexiones como un catalizador para reforzar tu propia fortaleza mental. A medida que construyes estas relaciones, algo mágico sucede. Comienzas a darte cuenta de que no estás solo, de que tus problemas no son tan únicos ni tan insuperables como parecían. Esto no solo te ayuda a eliminar pensamientos negativos, sino que también te da una nueva perspectiva de la vida. Finalmente, reflexiona al final de cada día sobre tus interacciones. Pregúntate, ¿hice algo hoy que ayudara a alguien más? ¿Cómo me hizo sentir eso? Este pequeño hábito te permitirá medir tu progreso y te recordará constantemente el impacto positivo que estás creando, no solo en los demás, sino en ti mismo. Porque cuando decides actuar desde la virtud, cuando eliges conectar en lugar de aislarte, no solo estás eliminando pensamientos negativos, estás transformando tu mente y al mismo tiempo el mundo a tu alrededor. Número 15. Sistema maestro de dominación mental. Todo lo que hemos cubierto hasta ahora converge en un único propósito: darte las herramientas necesarias para convertirte en el maestro de tu mente. Cada una de las estrategias que hemos explorado es como una pieza en un rompecabezas más grande.
diseñado para que elimines cualquier pensamiento negativo y vivas con claridad, enfoque y propósito. Pero, ¿cómo integras todo esto en tu día a día? Esa es la verdadera clave. No se trata de memorizar técnicas aisladas, sino de construir un sistema unificado donde cada estrategia refuerce a la otra, creando una cascada de transformación mental imparable. Imagina este sistema como un flujo continuo. Comienzas con la base, observando y desactivando patrones negativos a través de la escritura reflexiva. Luego, fortaleces tu mente con técnicas como la gratitud estoica y el dominio emocional. Cada paso no solo se suma, sino que multiplica el efecto de los anteriores. Es lo que llamo el efecto cascada. Por ejemplo, cuando aprendes a reprogramar tus pensamientos con la escritura reflexiva, no solo eliminas negatividad, también creas espacio para la conexión virtuosa, que a su vez refuerza tu resiliencia emocional. Todo está conectado, y esa conexión es lo que hace que el sistema sea tan poderoso. La implementación de este sistema no tiene que ser abrumadora. De hecho, te recomiendo que lo abordes de manera gradual. Piensa en ello como escalar una montaña. No intentas llegar a la cima en un solo día. Lo haces paso a paso, estrategia por estrategia. Empieza por dominar una técnica, como la escritura reflexiva, y dedica una semana completa a incorporarla en tu rutina. Luego pasa a la siguiente, como la práctica de gratitud, y encuentra cómo encaja con la primera. Con el tiempo, estas prácticas se integrarán de forma natural, convirtiéndose en hábitos que trabajan en segundo plano, casi sin que te des cuenta. Un calendario estratégico puede ser tu mejor aliado aquí. Diseña un plan de 14 semanas, dedicando cada semana a una estrategia específica. Esto no solo te permitirá enfocarte en una cosa a la vez, sino también medir tu progreso. Por ejemplo, al final de cada semana, reflexiona. ¿Qué cambios noté? ¿Qué desafíos enfrenté? ¿Cómo puedo mejorar la próxima semana? Este proceso de evaluación te ayudará a ajustar y optimizar el sistema según tus necesidades. Dominar este sistema no significa que nunca más tendrás pensamientos negativos. Eso sería poco realista. Lo que significa es que tendrás un arsenal completo de herramientas para enfrentarlos de manera efectiva. Los indicadores de dominio son claros. Te sientes menos abrumado por situaciones estresantes. Puedes reencuadrar rápidamente pensamientos inútiles y tu mente vuelve al presente con más facilidad. Pero la verdadera maestría llega cuando este sistema no solo funciona en momentos de calma, sino también en los de caos, cuando, en medio de la tormenta, sabes exactamente qué hacer para recuperar el control. La evolución continua es parte fundamental de este proceso. La vida cambia y con ella tus desafíos. Lo que funciona hoy puede necesitar ajustes mañana. Por eso este sistema está diseñado para ser flexible. Puedes adaptarlo a nuevos contextos, profundizar en áreas específicas o incluso desarrollar tus propias estrategias basadas en los principios estoicos. Este no es solo un conjunto de técnicas, es una mentalidad, un estilo de vida. Y cuando llegues a ese punto, no te detengas ahí. Comparte lo que has aprendido. Conviértete en un mentor para otros. Transmitir este conocimiento no solo fortalece tu comprensión, sino que también amplifica su impacto. Cada vez que ayudas a alguien más a eliminar pensamientos negativos o a encontrar claridad, refuerzas tu propio dominio. Este sistema no es solo para ti. Es un legado que puedes multiplicar, creando una comunidad de practicantes que, como tú, han decidido tomar el control de sus mentes. Al final del día, este es el verdadero poder del estoicismo. Transformar tu mente y tu vida de una manera práctica, medible y profundamente significativa. No se trata de perfección, sino de progreso continuo. Y ahora tienes todo lo que necesitas para empezar. Ahora que has explorado estas poderosas estrategias estoicas para dominar tu mente y eliminar los pensamientos negativos,
Es el momento de ponerlas en práctica y transformar tu vida. Reflexiona sobre lo que has aprendido y da el primer paso hacia una mentalidad más positiva y resiliente. Si encontraste útil este contenido, no dudes en compartirlo con quienes también buscan mejorar su bienestar mental y suscribirte para seguir descubriendo más herramientas de crecimiento personal. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.